Educar significa hacer emerger lo mejor del individuo. El ser humano cuenta con magníficas capacidades intelectuales, morales, éticas, artísticas y tecnológicas. La educación permite que de lo más profundo de su esencia emerjan y se manifiestan las cualidades más altas, mismas que lo distinguen como un ser único e irrepetible. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua les da la más cordial bienvenida a este evento inaugural de la 7ª Semana Académica. Como acto primero, me permito presentar a ustedes a las distinguidas personalidades que nos acompañan en el presidio. Damos la bienvenida a la presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ciudadana Vanessa Caballero Chávez. Se encuentra con nosotros el director de Proyectos Especiales de la Dirección de Servicios Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cónsul Gamaliel Bustillos Muñoz. Contamos con la distinguida presencia de nuestro invitado especial, delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Chihuahua, licenciado Claudio Eduardo Velázquez Gaitán. Brindemos un afectuoso saludo al anfitrión de este evento y de esta semana académica, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, doctor Abraham Paniagua Vázquez. A continuación, solicitamos a la presidenta de la Sociedad de Alumnos, ciudadana Vanessa Caballero Chávez, nos comparta unas palabras. Buen día, me es grato estar hoy aquí frente a ustedes, compañeras, compañeros y autoridades presentes. El día de hoy vemos reflejado el trabajo conjunto de todos aquellos quienes formamos parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de quienes nos interesamos por siempre estar a la vanguardia en los ámbitos de las ciencias de la comunicación y las relaciones internacionales, por lo cual agradezco la presencia del delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudio Velázquez, y el cónsul Gamaliel Bustillos. Gracias por compartir su experiencia y ser una fuente de inspiración para nosotros. En ustedes vemos reflejado a un completo internacionalista. Sean bienvenidos a nuestra semana académica. Conocer, hacer, transformar. Nuestro lema es claro. La facultad nos invita a mantener el ímpetu del aprendizaje constante. El hacer depende de nosotros. Aprovechen este marco académico para ponerlo en práctica. En beneficio de nuestra preparación, tendremos conferencias, talleres, coloquios, mesas de trabajo, presentaciones de libros, entre otras actividades. Todo esto hará más sencillo transformar nuestra realidad, aplicando conocimientos adquiridos y dejando de criticar nuestro entorno. Termino, compañeros y autoridades, invitándolos a todos a que sea la razón quien marque la pauta en la agenda social, que abramos el diálogo social en torno a soluciones. Los invito a hacer bien el papel que nos toca a cada uno. Bienvenidos y buenos días. Gracias, Vanessa Caballero. Solicitamos al doctor Abraham Paniagua Vázquez se sirva a dirigir un mensaje a todos los presentes y declarar formalmente inaugurada esta 7ª Semana Académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos a este bonito recinto que nos facilita la facultad, la hermana Facultad de Derecho. Vanessa Caballero, bienvenida. Licenciado Velázquez, gracias por su apoyo.
Cónsul Bustillos, chihuahuense distinguido y digno representante de la cultura, de nuestra cultura ante el mundo, mediante su cotidianidad, su trabajo diario en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias, bienvenido a esta su casa, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nuestra responsabilidad como docentes es hacerles llegar a ustedes, jóvenes estudiantes, lo mejor de la actualidad en la ciencia política, en las ciencias sociales. Y hoy no es la excepción. Hoy iniciamos esta semana académica con la distinguida visita de dos personalidades de la vida pública en nuestro país, que vendrán a exponernos, a compartirnos algo de su afectuoso y gran trayectoria laboral dentro, en esta instancia, de la Cancillería mexicana. Formar internacionalistas para nosotros es de primordial atención debido a la estrategia y a la trayectoria que como país enfrentamos. Las relaciones internacionales, como ustedes lo saben, cuenta con una dinámica propia, con una dinámica diaria, y ejerce de ustedes la mayor de las atenciones y la mayor de la formación. El papel de México en el mundo es relevante, pero así como es relevante, enfrenta coyunturas, enfrenta disyuntivas, y hoy no es la excepción, siendo las 10 de la mañana con 14 minutos de hoy, lunes 23 de abril del 2008. Doy por inaugurada esta séptima semana académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Enhorabuena, y que al final de esta semana los productos sean de total beneficio para nuestra comunidad estudiantil. Muchas gracias. Gracias, doctora Campaniagua. Durante esta semana, la comunidad estudiantil, docente y administrativa de esta unidad académica tendremos la oportunidad de presenciar una serie de ponencias de expertos en distintas áreas que vendrán a enriquecer y complementar la formación de los estudiantes. Y es precisamente que como evento inicial, el director de proyectos especiales de la Dirección General de Servicios Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cónsul Gamaliel Bustillos Muñoz, nos impartirá la conferencia que lleva por título Impacto de las redes sociales en las empresas. Para escuchar a nuestro ponente, le pedimos a los integrantes del Presidium se sirvan pasar a ocupar los asientos frontales de este recinto. Reiterando el título de esta conferencia, Servicios de la Red Consular y Diplomática de México. Con gusto, me permito compartirles los datos más relevantes de su trayectoria como profesionista y como integrante del Cuerpo de Diplomáticos del Servicio Exterior Mexicano. Nacido en Chihuahua, en 1974, miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1998, con rango actual de primer secretario, licenciado en Administración por el Instituto Tecnológico de Chihuahua, maestrante en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua y en Derecho Mercantil y Arbitraje Internacional por la Universidad San Carlos de Guatemala. Actualmente cursa el Diplomado en Derecho Estadounidense de la Universidad de Arizona. Se desempeña como director de proyectos especiales en la Dirección General de Servicios Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, posición desde la que se coordinan los programas de capacitación consular a los miembros del Servicio Exterior Mexicano que laboran en la red consular y diplomática y se supervisan los procesos de calidad
de los estándares de atención al público en los consulados y embajadas de México en el mundo. Fue cónsul general alterno en el Consulado de México en Laredo, Texas, así como cónsul alterno en los consulados de México en Fresno, California y Guatemala. También formó parte del cuerpo diplomático y consular de las embajadas de México en La Habana, Cuba, Hanoi, Vietnam, así como los consulados en Vancouver, Canadá, Orlando, Florida y El Paso, Texas. Orgullosamente chihuahuense, orgullosamente egresado de un posgrado de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, recibamos con un afectuoso aplauso al cónsul Gamaliel Bustillos Muñoz. Buenos días. De 4 horas y media que les voy a dar, espero que sigan. Espero que lo que vamos a hablar el día de hoy sea útil para su carrera, para que consideren el servicio exterior como una opción de vida y de desarrollo laboral. Les voy a dar esta plática, esta charla, en el sentido de que primero me gustaría que si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia que agregar, en cualquier momento levanten su mano y lo dicen con toda confianza. Les voy a explicar cómo vamos a hacerle. Lo que hice ahí son, casi no se ve, pero hice servicios consulares de la red diplomática servicios de la red consular diplomática de México. Esa va a ser la primera parte de la plática que vamos a tener hoy. Y al final vamos a platicar del servicio exterior mexicano, qué es, cómo se integra, y creo que una parte que les va a interesar a todos ustedes es cómo se ingresa al servicio exterior. Entiendo que todos son estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y sin embargo, si hay alguien que no sea de esa facultad, también puede ingresar al servicio exterior. No necesariamente tienes que ser internacionalista para entrar al servicio exterior. Como ustedes vieron, pues yo mismo de entrada soy administrador, también en el servicio exterior, al igual que muchos abogados, muchos psicólogos, muchos economistas, por supuesto la mayoría son internacionalistas, pero de lo que se trata, el mandato que da la Constitución a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través del servicio exterior se ponga en práctica la política exterior de México, demanda que el servicio exterior, el cuadro del servicio exterior sea diversificado, no sea específicamente de una sola especialidad, internacionalistas, que es la gran mayoría que tenemos aquí, sino de diferentes disciplinas, de tal manera pues, que podamos brindar un servicio adecuado y que podamos representar a México no específicamente en un área, sino en todas las áreas que lo demandan. Como ustedes saben, México es un país muy diverso. Vamos a empezar entonces la primera parte, que son básicamente a qué se dedica la red consular y diplomática de México. Como ustedes saben, todo lo que hace el gobierno, por el principio de legalidad, como ustedes seguramente dominan mejor que yo, tiene que ver con la ley. Esto quiere decir que los funcionarios o los servidores públicos no podemos hacer las cosas que no están en la ley. Todo lo contrario, el ciudadano común, que se puede hacer todo lo que no esté en la ley, todo lo que no esté prohibido. Nosotros tenemos que hacer específicamente lo que nos indica la ley. Entonces por eso tenemos este pequeño marco normativo. Si alguien lo quiere estudiar, ahí tengo las copias para que empiece a leerlo en este momento. Pero en principio pues tenemos que lo que a nosotros nos preocupa más y lo que nos rige principalmente como Servicio Exterior Mexicano, como Secretaría de Relaciones Exteriores, es la Constitución Política de los Estados Unidos, que es donde indica en qué consisten los principios de política exterior y cómo los vamos a ejercer. Ahí lo pueden revisar, quien tenga ahí un celular a su mano. Y luego nos interesa muchísimo también la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que es la que nos permite tener consulados y oficinas de México en otros países, al igual que los otros países tienen oficinas en México. El caso más significativo aquí en el estado pues es el Consulado de Estados Unidos en Juárez, con su centro de atención al solicitante aquí en la ciudad de Chihuahua, que está en el periférico de Juventud, me parece que está en Ciudad. Eso es lo más representativo que tenemos
Sin embargo, también tenemos algunos cónsules honorarios, posiblemente ustedes lo sepan, me ayudan si se me olvida alguno, pero me parece que hay un cónsul honorario de Alemania y uno de España y algunos más, no sé si alguien se acuerda, que también es una figura distinta, no son miembros de ningún servicio exterior, pero de todos modos pues representan a esos países, a pesar de ser chihuahuenses, que es lo más probable que ellos sean chihuahuenses, pero que tienen algún vínculo con aquella nación. Ahorita más adelante vamos a platicar de los consulados honorarios. Bueno, aquí hay un sinfín de leyes y otras cuantas que quise pues no poner aquí porque todo el mundo ni se alcanza a leer. Hasta allá atrás supongo que pues nomás ven una luz, pero si alguien tiene más interés, pues con todo gusto les paso cuáles son las leyes que nos dicen qué hacer. Aquí las más sobresalientes pues es, por supuesto, como dije, la Constitución, la Convención de Viena sobre Relaciones Internacionales, Consulares y Diplomáticas, la Ley de Servicio Exterior Mexicano y su reglamento, que precisamente se acaba de modificar ahora el pasado jueves, una modificación al Servicio Exterior que contempla algunas nuevas figuras, entre la que nos llama la atención, por ejemplo, que la edad de retiro de los miembros del Servicio Exterior a partir de este jueves pasado era de los 65 años, ahora es de los 70. Entonces imagínense ustedes que tienen 20 años, pueden trabajar 50 años en el Servicio Exterior. También nos interesa, por supuesto, para nuestro trabajo, el Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es la que nos dice qué vamos a hacer, y bueno, algunos reglamentos y leyes ya más específicas, como por ejemplo el Reglamento de la Matrícula Consular y el Reglamento del Pasaporte y la Ley Federal de Derechos, que esos son ya las leyes que nos hacen trabajar así que ya cuando estamos en la oficina. Continuamos. Bueno, esta figura seguramente la han visto ustedes muchas veces. Se las pongo, primero que nada, para que ustedes se den cuenta que si ustedes llegan a trabajar en el servicio exterior, y si no, cualquier razón, pues su oficina debe ser más o menos de este tamaño. Ustedes son internacionalistas, entonces este es su campo de trabajo. Posiblemente se quedó algo fuera, pero no creo que todo está ahí. Entonces les quiero enseñar más o menos cómo se organiza la Secretaría. Obviamente la Secretaría de Relaciones Exteriores es una de las secretarías de Estado que ayuda al Ejecutivo a cumplir con su función. ¿Vamos uno? Una de las principales maneras en que se organiza la Secretaría es a través de subsecretarías. Vaya, hay algunas subsecretarías, como por ejemplo la Oficialía Mayor, por ejemplo, o que se dedican a organizar a la Cancillería desde adentro. Voy a referirme a Secretaría de Relaciones Exteriores y Cancillería de manera aleatoria, como sinónimos. Pero bueno, las subsecretarías que se dedican a ver la parte de las relaciones de México con el exterior son estas: la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, que es la que coordina, por ejemplo, las oficinas de México en la ONU, en la UNESCO, en la UNEA, en la OEA, en la OCDE, en la Organización de Redes Internacionales, etc. ¿Estamos uno más? ¿Y otro? La MEXID. ¿Sí sabían que tenemos una agencia de cooperación internacional? ¿Alguien sabía de eso? ¿Alguien había oído hablar de alguna agencia internacional de algún otro país, de Estados Unidos, por ejemplo? ¿No? Ok. Esto es nuevo, realmente. ¿Por qué hice el énfasis aquí? Porque es nuevo. Antes no teníamos una agencia de cooperación internacional, y se preguntarán por qué la tenemos si tenemos tantos problemas internos, como por qué andamos haciendo al buen samaritano al exterior, ¿no? Pero eso es importante porque al final de cuentas México está entre las primeras 15 economías del mundo, entonces tiene un compromiso internacional importante. Entonces se pensó que a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo se pudiera llevar un poco de la experiencia que México ha logrado en diferentes campos: científico, cultural, consular, también, que la tradición consular mexicana es una de las más ricas del mundo. Entonces, a través de MEXID pues, llevamos ese conocimiento a diferentes latitudes. Luego está la Subsecretaría para Relaciones Exteriores, que se encarga de coordinar las relaciones con los continentes africano, asiático, europeo y Oceanía. Luego sigue la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, que como su nombre lo dice, coordina las relaciones con los países que están en esa región, América Latina y el Caribe.
Luego está la Subsecretaría para América del Norte, que se encarga de nuestra relación, la más dinámica que tenemos con cualquier otro país, con Estados Unidos y también con Canadá. Obviamente este trabajo que hacen las subsecretarías pues se hace a través de una red de representaciones diplomáticas y consulares. En el caso de Estados Unidos pues, tenemos 2 embajadas. ¿Saben dónde están las 2 embajadas de Norteamérica? ¿Estoy solo en la sala? ¿Sí? ¿Saben dónde están nuestras embajadas en Norteamérica? ¿Alguien? No. Cerca, pero no. Las embajadas nomás están en las capitales. ¿En Washington y la otra? ¿En dónde? O sea, en la capital de Canadá, ¿o sí? En Ottawa. Perdón, es que no los oía, es que como me hablan muy despacito. Ok, tenemos 2 embajadas en las capitales, en Washington y en Ottawa, pero además tenemos 5 consulados en Canadá que están distribuidos en los primeros kilómetros de la frontera sur, que son en Vancouver, en Calgary, en Toronto, en Montreal y en Leamington, Ontario. Y bueno, la red más importante de consulados de México en el mundo, o la red más importante que cualquier país tiene en otro país, que es la de México en Estados Unidos, que se integra de 50 consulados. No es uno por estado, como ustedes pudieran pensar así en primera instancia, sino que hay la cantidad de consulados que se requieren en cada estado. Se podrán imaginar que los estados de Estados Unidos que cuentan con más consulados de México son los estados de, por ejemplo, ¿quién se le ocurre? ¿Dónde puede haber la mayor cantidad de consulados? En Texas y en California, por supuesto. Nada más entre California y Texas tenemos 21 consulados, quiere decir que casi la mitad de todos los consulados de México en Estados Unidos están en Texas o California. 26 de todos los consulados de México están en los estados fronterizos. Entre Texas, California, Arizona y Nuevo México, ahí están casi todos los consulados. Sin embargo, tenemos consulados también en el interior. Por ejemplo, en Illinois, en Chicago, tenemos una población mexicana muy importante, por lo tanto hay un consulado general ahí, al igual que en Nueva York, incluso en Florida, principalmente en el centro, en Orlando, tenemos una población importante, y así en general. ¿Seguimos? Pero no todo en Norteamérica, también tenemos relación con el resto del mundo, como lo comentamos previamente. En Latinoamérica tenemos 24 embajadas y 5 consulados. Se preguntarán por qué tenemos consulados en otras regiones. Bueno, porque hay otro tipo de actividades. Por ejemplo, en Latinoamérica la principal actividad que nos ocupa tiene que ver con asuntos migratorios, el otorgamiento de visas. Por lo tanto, nuestros consulados están en la frontera. Hay 2 en Guatemala, tenemos 3 en Brasil, entonces ahí están los 5. No, esto es incorrecto. 2 en Brasil y 1 en Honduras, me estaba dando mala cuenta. Ahí están los 5 que están. ¿Por qué? Por asuntos migratorios. No hay una gran población mexicana a la cual defender, pero tenemos problemas, no más que problemas, tenemos retos migratorios que atender en esa región. Continuamos. En Europa, bueno, con Europa también tenemos muy buena... Con Europa tenemos una relación muy rica. Por lo tanto, tenemos una cantidad de embajadas impresionante ya, al igual que 4 consulados. Los consulados están en ciudades importantes de Europa. Por ejemplo, ¿en qué ciudades se imaginan que pudieran estar en Europa? Los consulados, obviamente las embajadas están en las capitales. Los consulados, ¿dónde se imaginan que pudieran estar en Europa? Nada más tenemos 4. Bueno, en Madrid es la capital, ahí hay una embajada. ¿Dónde? París también es capital. A ver, una que no sea capital de España, que no sea capital, Barcelona. Que se quiere separar de España, con el nombre empieza con B y termina con A. Barcelona. Que tiene un equipo muy malo de fútbol. A ver, otra ciudad de Italia donde pudiera haber un consulado de México. Milán, correcto. Y así, en España, en Alemania tenemos en Frankfurt. En Turquía tenemos en Estambul. Creo que dije 4, ¿no? Estos son los 4. ¿Seguimos? En África tenemos 8 embajadas, ahí no tenemos consulados, pero tenemos 8 embajadas en diferentes países, entre ellos está Sudáfrica, Egipto, Marruecos, Nigeria, Ghana, no sé cuál se me está escapando, pero más o menos. En Asia tenemos 19 embajadas y
tenemos 3 consulados. Esos consulados están en China, porque es el país más importante en términos económicos, en términos demográficos y en términos generales en Asia y posiblemente en el mundo en este momento. Tenemos los 3 consulados, aparte de la capital, aparte de la embajada que está en la capital, que es Pekín. Tenemos los consulados en Hong Kong, en Shanghai y en Guangdong, en la provincia de Cantón. Y finalmente tenemos 2 embajadas en Oceanía, que son los 2 países más representativos de esa zona del mundo, que son Australia y Nueva Zelanda. Esta plática se va a enfocar específicamente en las actividades de la Subsecretaría para América del Norte. Vamos a dejar de lado todo lo que fue la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, todo lo que fue América Latina, porque si no, realmente duramos 4 horas y media y no creo que ustedes quieran eso. Entonces, vamos a explicar. La Subsecretaría de Relaciones Exteriores echa mano de 5 direcciones generales, de 5 direcciones generales y de una sección de acuerdo con Estados Unidos. La primera dirección general que forma parte de la Subsecretaría para América del Norte es el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Brevemente les diré que este instituto se encarga, como su nombre lo dice, de mantener una relación constante y permanente con la población mexicana que vive en el exterior, o lo que son las comunidades mexicanas en el exterior. Luego sigue la Dirección General para Asuntos Especiales, que se dedica, como lo dice su nombre, para todos los asuntos que no caen en ninguna de las otras áreas. Luego sigue la Dirección General para América del Norte, que es la que coordina la relación con América del Norte. Luego la sección mexicana de la SILA, que son la delimitación de límites, la limitación de fronteras y aguas con Estados Unidos. Y las 2 direcciones a las que me voy a preocupar el día de hoy es simplemente la Dirección de Protección a los Mexicanos en el Exterior y la Dirección General de Servicios Consulares, que es donde yo estoy laborando en estos momentos. ¿Alguien sabe lo que es la protección consular? ¿Alguien ha oído ese término alguna vez? ¿No? ¿Nadie? No. Ok. Cuando uno viaja al extranjero, o cuando uno está en el extranjero y le pasa algo, ¿qué es lo primero que pasa por tu cabeza? Ir al consulado, a la embajada. Eso es protección consular. Básicamente eso es. Si yo estoy en El Paso, se me pierde el pasaporte, pues posiblemente me regreso y pues no pasó nada. Pero si estoy en Denver, a lo mejor ya batallo más, entonces ya necesito un pasaporte, necesito ir al consulado. Eso nos pasa cuando estamos viajando. Si los mexicanos fuéramos exclusivamente viajeros, personas que estamos una semana, 2, 3 y no regresamos, esta dirección estaría muy poco ocupada. Pero tenemos una gran población de mexicanos que viven en Estados Unidos. ¿Alguien tiene idea de los números? ¿Cómo de qué tamaño es esa población? ¿No? ¿Nadie? ¿No saben más o menos cuántos mexicanos viven en Estados Unidos? ¿No? ¿Cuántos mexicanos somos aquí en México? ¿Alguien tiene idea? ¿Cuántos? Muy bien. ¿Y allá afuera, en Estados Unidos? 30. No pudieran ser entre todos, pero bueno, en términos generales vamos a hablar de unos 12 millones, pero los que están indocumentados, que son la parte más vulnerable, pues son 5 millones. Entonces imagínense atender a 5 millones de personas, que son 12 en realidad por los documentados, a través de 50 oficinas. ¿Se pueden imaginar de qué magnitud es el trabajo en los consulados? Entonces, si ustedes se imaginan que entrar a servicios exteriores e irse a tomar una copa con el embajador de Rumanía, posiblemente no suceda nunca en toda su carrera. Entonces, más bien se va a parecer algo así como a trabajar en servicio social, al final de cuentas. Bueno, brindamos protección y asistencia consular en los consulados de México en Estados Unidos. Vamos a hablar de Estados Unidos específicamente. Para poder hacer esta actividad colosal que ya les dije, más o menos saquen su calculadora y hagan la división de más o menos cuántos mexicanos le tocan a cada consulado, se requiere varias cosas. Primero se requiere el compromiso a prueba de balas de los miembros del servicio exterior, y así lo provee la ley de servicio exterior. Cuando leemos la ley de servicio exterior nos damos cuenta que trabajamos 24/7. No quiere decir que estamos 24 horas en la oficina, pero sí quiere decir que debemos estar disponibles en cualquier momento.
Parece un cuento, pero en realidad a todos mis compañeros y a mí nos ha tocado ir a detenciones o a repatriaciones o hallazgo de restos a las 2 o 3 de la mañana. Eso lo hacemos, eso sí es más común, es más posible que les pase eso a que vayan a tomarse una copa con el embajador de, ¿dónde dijimos? De Rumania. Entonces, como toda esa labor requiere mucho compromiso, pero también mucha coordinación. Imagínense coordinar a 50 oficinas encabezadas por 50 cónsules titulares con 50 distintas ideas, que a su vez tienen personal de 30, 40, 50, 20 personas. Imagínense cuántas ideas hay ahí. A veces nada más ponerte de acuerdo con la novia casi resulta imposible. Imagínense coordinar ese montón de cabezas. Entonces, para hacerlo tenemos que echar la mano de programas. Algunos de los programas más importantes que tenemos en la red consular para dar protección y asistencia consular son estos 5 que puse aquí. El primero de ellos se llama Programa de Repatriación al Interior de México. Este es uno de los grandes logros de la Cancillería con las autoridades de Estados Unidos, específicamente con el Departamento de Homeland Security, porque ¿qué pasa? ¿Qué era lo que pasaba? En Estados Unidos, como ustedes saben, entrar como ilegal, o la palabra no es correcta, entrar indocumentado a Estados Unidos no es una falta menor, es un delito federal. Entonces las personas lo hacen una vez, lo regresan. Bueno, vamos a poner el escenario en realidad como es. Las personas no son de Chihuahua, ni son de Coahuila, ni son de Nuevo León, ni de Sonora, no son de los estados fronterizos. Generalmente vienen del centro de México. Generalmente son de Guerrero, son de Puebla, son de Oaxaca, son de Veracruz, etc. No está cerca de la frontera. Este recorrido, llegar simplemente a la frontera, vamos a poner el caso de Ciudad Juárez. ¿Cuánto cuesta llegar de Oaxaca? Y no vamos a hablar de la ciudad de Oaxaca, porque generalmente la gente no es de la ciudad de Oaxaca, sino de la sierra, ¿qué es Mixteca? Creo que es por ahí, Mixteca, pues Zapoteca. Llegar desde ahí hasta Juárez implica un gasto muy alto. Una vez que están en Juárez, cruzar donde se supone que estaría el río sin documentos cuesta mucho dinero. Generalmente estamos hablando de que estas personas son abordadas por los coyotes y el cobro oscila entre los $5,000 y los $10,000 de cómo se ve a la persona. Entonces imagínense que estas personas ingresan, llegan un lunes allá a Juárez, el martes los contacta el coyote, los tienen en las casas de resguardo toda la semana y el viernes intentan el primer cruce y lo logran, cruzan, llegan al paso y ya están ahí en Sunland Park, caminando y de repente les cayó la migra y van para atrás. El primer intento no hay problema, nada más lo regresan. ¿Qué pasa con esa persona? Ya se gastó $8,000 o $10,000 o $5,000 en el intento. El coyote está enfrente de él. ¿Qué va a hacer esa persona? ¿Se va a regresar hasta Oaxaca o lo va a intentar de nuevo? Lo va a intentar de nuevo. Entonces lo vuelve a hacer y ahora ingresa y ya no más llega hasta Sunland Park, sino que llega hasta Las Cruces, por ejemplo, y ahí lo agarran otra vez. Entonces ahí ya no lo van a soltar. Ya lo llevan a un centro de detención. Entonces este caso está multiplicado por una cantidad N de intentos y de fracasos. Y se nos llenan las prisiones y los centros de detención de Estados Unidos de este tipo de personas. Y Estados Unidos lo que quiere pues, es deportarlos, no son sus ciudadanos, les cuesta impuestos tener a la gente en la cárcel, entonces los va a deportar. Entonces, originalmente nada más los echaban a Juárez o los echaban a las fronteras. Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué empezó a suceder con Juárez? Se nos empezó a llenar de población que no necesariamente era de Juárez y que no podía regresar porque ya no tenía los recursos. Entonces se ideó este programa a través del cual las mismas autoridades de Estados Unidos ponen un avión, los consulados de México llegan directamente al lugar donde se va a abordar ese avión y se les entrevista ahí en in situ o en la prisión antes de llegar al avión y se determina de dónde son y ahí sí se hace una ayuda económica para que estas personas, vamos a suponer, el vuelo va a la Ciudad de México, vamos a suponer el del mismo caso que estamos hablando de Oaxaca, ¿cuánto cuesta ir de Oaxaca hasta la Sierra Mixteca? Pues cuesta, no sé, $1,000, entonces ahí le dan una cantidad para que la persona pueda llegar hasta su lugar de origen y regrese. Imagínense cuánto nos cuesta eso. Otro de los programas más interesantes que tenemos en México es el que conocemos como PALE o Programa de Asesorías Legales en el Exterior.
Este programa involucra a abogados. Nosotros, como les comenté hace un momento, somos de diferentes disciplinas. No somos muchos, no somos abogados, los miembros del Servicio Exterior, hay unos cuantos, pero aunque todos fuéramos abogados, pues somos abogados en México, y en realidad quien ejerce la abogacía en Estados Unidos son los attorneys, las personas que aprobaron la barra del estado en donde está el consulado. Entonces, aunque alguien fuera un abogado aquí en Estados Unidos, pues no va a aprobar la barra de Texas, ni la de California, ni la de Florida, pues no, realmente es muy difícil hacer eso. Entonces, ¿qué hacemos? Pues conseguimos abogados que ya están allá. A través de este programa, los consulados han establecido toda una red a lo largo del país para involucrar a los abogados que son reconocidos en las diferentes regiones para que participen en diferentes procesos en los que se ven involucrados los mexicanos. Estamos hablando de procesos de todo tipo, procesos familiares, por ejemplo, de manutención para menores, que el señor se fue, la señora se quedó aquí con todos los hijos y el señor se le olvida que María se quedó por acá, jamás le manda dinero, ahí participamos nosotros también. Programas como no tiene documentos, se cruzó la luz en rojo, lo tuvo el oficial y termina involucrado en una situación que requiere de un abogado. Para todo tipo de situaciones tenemos abogados especialistas. No quiere decir que el consulado les paga el abogado, porque imagínense, si nomás la pura repatriación nos cuesta una fortuna, imagínense pagar abogados para todo el mundo. Quiere decir que a través del consulado se pone a las personas que necesitan asistencia legal enfrente del abogado para que los asesore, y si ellos deciden contratarlo, bueno, lo hacen ellos ya con sus propios medios. Sin embargo, hay un programa más adelante, ahorita vamos a hablar, al final el MCLAP, en ese sí hay abogados que ponen por los consulados, pero bueno. Abogados consultores, estos son abogados muy destacados dentro de la red de PALE, esos participan directamente con el consulado y asesoran a los consulados en asuntos que involucran propiamente a la oficina consular. También tenemos un programa de repatriación de restos y fallecidos en el intento. Ahorita hace un momento platicamos de los cruces. Bueno, el que platicamos es un cruce exitoso porque la gente lo intenta, lo agarran en Sanno Park, lo regresan, al día siguiente lo vuelve a intentar, llega hasta las cruces, lo regresan, lo detienen, lo deportan a su ciudad de origen y se acabó el problema. Desafortunadamente no es esto lo más común. Es bastante común que en el intento pues se mueran, porque se pueden imaginar ustedes caminar desde Palomas hasta las cruces, por ejemplo. Es casi imposible y pues mucha gente fallece en el intento. Entonces pues tenemos que repatriar a los restos porque la familia quiere ver al menos por última vez a su familia. Entonces ahí los consulados participan directamente, también a través de una alianza con los médicos forenses de Estados Unidos, con las casas funerarias, con los transportistas, para que traigan a los cuerpos a su origen de manera más económica, y también el consulado pueda apoyarlos económicamente. Y el último programa que me quiero referir, hay muchos más, pero estos considero yo que son los más emblemáticos, es el MCLAP, o Programa de Atención a las Personas que están enfrentando pena capital, por sus siglas en inglés así está acomodado. Este programa es sumamente importante porque ustedes saben que en Estados Unidos algunos estados, muchos estados aplican la pena de muerte para ciertos delitos. Muchas veces los mexicanos no saben. No sé si ustedes oyeron el caso muy sonado de una chica que es del Paso, creo que ella no es mexicana, pero para que ustedes se den cuenta de qué fácil puede quedar alguien en eso. Esta chica era muy jovencita, menor de edad, resultó embarazada y se le ocurrió la genial idea de dar a luz en su casa o cerca de su casa, para no decirle a sus papás. Cuando nació el producto, decidió darle unas 12 puñaladas. Entonces pues ya tiró el bebé, lo tiró por ahí y se fue a su casa, y en su casa ella empezó a sangrar. Entonces la mamá se asustó, la llevó al hospital. Obviamente en el hospital le dijeron: oye, espérate, tú acabas de dar a luz, ¿dónde está? No, pues sí, terminó confesando. Esta situación la pone a ella en riesgo de pena de muerte. Este no es un caso aislado, parece aislado, pero no, un caso similar tuvimos en Fresno. Hay muchos así, o por ejemplo en la sierra es muy común que se ponen a jugar, se ponen borrachos, se pelean y de repente se matan.
y pues no pasa nada en la sierra, pero en Estados Unidos te puede llevar a la pena capital. Y también parece caso aislado, parece chiste, pero tuvimos un caso en Fresno en donde eso sucedió y la persona que ganó la pelea agarró machetazos al otro y pues tenemos una gran cantidad de casos de este tipo de esta naturaleza. Para eso tenemos el programa de atención legal a personas que están enfrentando la pena capital. Este programa consiste, y es más especializado que el PALI, en contratar abogados penalistas especialistas en pena de muerte para asesorar a los mexicanos. Volvemos a lo mismo, el consulado no pone abogados, no los paga. Sin embargo, en el caso de pena de muerte, en casos muy delicados, sí lo puede hacer, sí puede llegar a pagar abogados y seguir el proceso hasta las últimas. Por ejemplo, un caso muy exitoso, les voy a presentar la que sigue. ¿Les suena este nombre? ¿Les suena? Vicente Benavides Figueroa, ¿no les suena el nombre? ¿Alguien lee los periódicos? Ok, este señor que ven aquí, este joven que está aquí, tiene 68 años, pero se pasó 25 años, los últimos 25 años se les pasó en las filas de la muerte, en Death Row, en California, porque supuestamente asesinó y violó a una bebé. Entonces, imagínense 25 años de su vida. ¿Alguien de aquí tiene más de 25 años de edad? Unos cuantos. Todos los demás han de cuenta toda su vida en prisión. ¿Se pueden imaginar lo que eso significa? Para que al final de cuentas te salgan con que el caso está desestimado porque no hay suficiente prueba, la prueba no es tangible. Entonces lo van a liberar en estos días, ustedes lo van a oír. Sigan el nombre, Vicente Benavides Figueroa. Esto se logró mediante la intervención del Consulado de México en Fresno. Pero pónganse en ese puesto, ¿cuánta gente hay en Death Row y que no es culpable o que no hay la prueba suficiente? Si no fuera por la intervención de los consulados, a nadie se le ocurriría volver a abrir los expedientes. Los consulados, a través de su programa ENCLAP o de programa de asistencia legal a personas enfrentando pena capital, se asegura de que los casos que llevan a esta consecuencia se revisen una y otra vez. Hay por ahí demandas internacionales muy interesantes, por ejemplo, el caso Avena, supongo que no les suena, ¿verdad? Pues debería, ¿eh? Ok, la Corte Internacional de Justicia. ¿Alguien sabe qué es la Corte Internacional de Justicia? ¿Sí? Está bien. No se preocupen, ya sabrán. La Corte Internacional de Justicia emite juicios que, aunque no son vinculantes, esto quiere decir que aunque no son obligatorios para los estados parte, sí son recomendaciones que los estados deben seguir. Sin embargo, Estados Unidos determinó retirarse de la Corte Internacional de Justicia y tomar los casos solamente, caso por caso, o sea, no todas las recomendaciones que dé la Corte Internacional de Justicia, no todas las sentencias que dé la Corte Internacional de Justicia las sigue Estados Unidos, sino que lo hace caso por caso. O sea, si nos conviene lo aceptamos y si no, no, básicamente eso quiere decir. Entonces la Corte Internacional de Justicia dijo que en el caso Avena, Avena y otros 50 mexicanos que están enfrentando la pena de muerte, su proceso había violado las garantías individuales porque no se les había dado el derecho de contactar a su consulado. ¿Sí? Gracias a esta demanda internacional, México logró detener la ejecución de 51 reos en Estados Unidos. Pero, gracias a lo que les dije, o por culpa de lo que les dije, que Estados Unidos no considera las recomendaciones de la Corte Internacional de Justicia como obligatorias, entonces empezó a ejecutarlos. Sin embargo, muchos de ellos han logrado incluso cambiar su pena de muerte por cadena perpetua. Y pareciera que es poca cosa, ¿no? Cambiar de pena de muerte a cadena perpetua, pero les voy a contar brevemente lo que significa estar en pena de muerte y en cadena perpetua. Si tú estás en cadena perpetua, estás en un centro de detención, posiblemente sea de máxima seguridad, dependiendo del delito que cometiste, pero tienes la oportunidad de estar con tus cuates o con los cuates que estén ahí.
te pueden poner una golpiza de vez en cuando, pero al menos puedes convivir con ellos. Puedes jugar básquetbol ahí con ellos, puedes ir al gimnasio, puedes salir a que te dé el sol, puedes trabajar ahí en la prisión, puedes estudiar. Pero si estás en pena de muerte, estás 23 horas al día en tu celda solo y sales una sola hora a que te dé el sol solo. Entonces, imagínense la falta de contacto con una persona, lo que hace en uno, te convierte pues, en un animal en realidad. Imagínense ustedes pasarse todo el verano sin ver a sus amigos. Estamos hablando de un verano, no 25 años, un verano. Entonces, para que vean la importancia de la actividad consular, por eso es que es bien importante que quien entre al servicio exterior esté totalmente comprometido pues, a hacer esto, a ir a la prisión, a hablar con estas personas, pues que a lo mejor es inocente, pero a lo mejor sí es cierto que violó a su bebé de 21 meses. Entonces imagínense, nuestros compañeros en Nueva York pues, tuvieron el honor de ir a visitar a ya saben quién. Y pues no creo que sea una experiencia muy bonita, pero hay que hacerlo. ¿Ok? Entonces más o menos eso es lo que hacemos en lo que respecta a la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, o sea, protección y asistencia consular. Por otro lado, los servicios consulares también los da la Dirección General de Servicios Consulares y es básicamente la documentación, o sea, pasaportes, matrículas consulares, poderes notariales, actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de defunción, credenciales del INE, que ahora estuvimos tramitando en esta época, actas de nacimientos de los registros civiles, etc. ¿Seguimos? Para hacer esto, como dijimos, se requiere una gran coordinación para que todos los consulados hagan exactamente lo mismo, porque aquí está el delegado de Relaciones Exteriores y no me dejará mentir que a veces en un consulado les piden unos requisitos para que saquen un pasaporte y luego en el otro consulado les pidieron otros. Entonces eso también nos genera un problema. Entonces para evitar este tipo de cosas tenemos diferentes programas. Básicamente tenemos una guía que nos ayuda a todos a unificar criterios, pero como la población mexicana no necesariamente está en las ciudades, vamos a poner el caso de Fresno. Fresno es una ciudad de aproximadamente 1 millón de habitantes que está en el centro de California, en el Valle Central. Como se imaginarán, la población que vive ahí es agrícola. Los mexicanos se cruzan la frontera para ir a trabajar en el campo y difícilmente tienen la oportunidad de ir hasta la ciudad de Fresno, sino que están en los poblados. Entonces, ¿qué hace el consulado? Si no puedes venir, entonces voy a ti. Entonces tenemos programas de consulados móviles a través de los cuales nosotros agarramos nuestro equipo humano y técnico y nos vamos hasta la población. Vamos a las ciudades, por ejemplo, Bakersfield o al mismo campo. Nada más le pedimos a una escuela que nos reciba en recintos así como este, en donde podemos poner nuestras computadoras y las personas están pasando para hacer sus pasaportes o para registrarse, y esto lo hacen todos los consulados. Imagínense el nivel de coordinación para hacer esto. También abrimos los sábados y los domingos, entonces síganse olvidando del brindis con el embajador de Rumania. No todos los sábados, no todos los domingos, pero en situaciones especiales, cuando hay mucha demanda de servicios, abrimos el consulado en esas fechas. En este año, en estos últimos 2 años, desde el 2015 para acá, estuvimos registrando personas para que pudieran tener su credencial del INE y pudieran votar ahora en esta elección. Esto nos llevó a una situación muy peculiar, porque el INE puso como fecha límite para que las personas se inscribieran en el padrón, de manera que pudieran votar ahora en julio, el 31 de marzo del 2018. ¿Ustedes se acuerdan qué día fue el 31 de marzo del 2018? Están de vacaciones, bien a gusto. ¿Sábado qué? Sábado Santo. Puso a las 12 de la noche. Entonces, ¿qué creen que tuvimos que hacer los consulados? Abrir el Sábado Santo hasta las 12 de la noche. Entonces, para que se den cuenta de que pues, no va a haber brindis. Registro de nacidos en México. Esto que se ve tan simple es algo sumamente importante. A lo mejor ustedes no conocen a nadie, ni les ha pasado, ni les pase cerca, de personas que no fueron registradas en el Registro Civil de México. Y pues mientras eso no suceda, no tienes una identidad propiamente, no existes en términos legales.
Estas personas además, bueno, si tú estás en México, tú vas al registro civil y te puedes registrar a petición de parte. Pero si tú estás en el extranjero, hasta hace un año ibas al consulado y no se podía porque la ley no nos permitía registrar a personas que nacieron en México, nada más registramos por el asunto de la ley de la... ¿Se acuerdan de la doble nacionalidad? Y eso salió hace algunos años. ¿Sí les suena? ¿Se acuerdan? Bueno, antes quien se hacía estadounidense, se hacía canadiense, se hacía lo que fuera, perdía la nacionalidad mexicana, después ya no se cambió y pues ya permite México. La conocemos como doble nacionalidad, pero en realidad no es. En realidad lo que es no pérdida de la nacionalidad mexicana. Quiere decir que si tú caes en el supuesto de que España te dé su nacionalidad y que Estados Unidos te dé su nacionalidad y que Canadá te dé su nacionalidad, México de todos modos te conserva tu nacionalidad mexicana. Eso es básicamente. Y eso nos ayudó porque hay muchísima gente en Estados Unidos que ya está desde hace muchísimos años para naturalizarse, para hacerse oficialmente estadounidense, pero no lo hace porque no quiere perder su nacionalidad mexicana. Entonces está sumamente vulnerable, que es uno de los grandes problemas que el consulado tiene que atender. Con el registro de nacidos en México, bueno, las personas que nacieron en Oaxaca o en Chihuahua y que están allá en Denver y que no están registradas, a partir de hace un año ya los podemos registrar. Es un proceso muy largo, muy difícil porque requerimos la participación de los registros civiles aquí en el interior, pero gracias a eso pues hemos logrado darle identidad a algunas personas. Y bueno, servicios notariales, pues todos sabemos para lo que sirve un poder notarial, ¿no? Imagínense que están ustedes viviendo en Denver y tienen aquí una cuenta bancaria que necesitan liquidar, sacar el saldo y llevarse el dinero, pero el banco, por más que le hablan y les explican, no les hace caso. Entonces pueden hacer un poder notarial y lo hacen en el consulado, entre otras. ¿Sí? Esa foto está muy borrosa, pero en esencia eso es un consulado móvil. Casi siempre es realmente que en el lugar que nos presten. A veces son las iglesias, a veces son las escuelas, a veces son los clubes deportivos, a veces son los clubes sociales, realmente es un gimnasio así. Los funcionarios del consulado se ponen en unas mesas plegables, correcto, gracias, y simplemente ponen ahí sus máquinas y empiezan a trabajar en jornadas, como ustedes imaginarán. Tienes que, el servicio empieza a las 9, a veces el lugar está a 2 o 3 horas de distancia, entonces tienes que salir con tiempo suficiente para llegar e instalarte. Entonces a veces sales a las 6 o 5 de la mañana, llegas a ese lugar, instalas tu equipo, atiendes a 500 personas, desinstalas todo, recoges y te regresas al consulado. ¿Se imaginan a qué hora llegamos al consulado? 10, 11, 12 de la noche. No hubo tiempo para el tampoco. Entonces eso es más o menos la actividad consular. Durante estos eventos, pues no nomás se trata de dar un pasaporte, porque también nos damos cuenta, por ejemplo, de situaciones de violencia doméstica. A veces las señoras, y lo hacemos esto a propósito, en el baño las mujeres, también a los hombres son víctimas de violencia doméstica, pero particularmente las mujeres, por razones obvias, ¿no? Entonces, en el baño de las mujeres generalmente ponemos un anuncio de que si las personas son víctimas de violencia doméstica o si notan alguno de los síntomas que les ponemos ahí, que nos digan. Y las señoras sí se acercan y nos dicen. Entonces actuamos en consecuencia. Ahí entra nuestro departamento de protección, platica con las personas y hemos llegado hasta el punto de conseguir tipos de visa. Hay un tipo de visa que se llama visa W y visa U, que permite que las personas que han sido víctimas de algún crimen puedan regularizar temporalmente su situación en Estados Unidos mientras se resuelve ese crimen. Entonces, gracias a este tipo de demandas, las señoras pueden tener acceso a eso. Si en vez de estar recibiendo golpes en su casa por intervención del consulado, pueden acceder a un estatus legal en Estados Unidos, por ende a la seguridad de sus hijos y a una orden de restricción contra el agresor. Entonces, para que vean la importancia de estar en un consulado móvil, no es nomás decir, sí, no hombre, no, hay que estar atento, hay que estar viendo lo que estamos escuchando. Entonces volvemos a lo mismo, es un compromiso 24%, definitivamente. Más o menos aquí está lo que hace el consulado por ti. Como dijimos, pues brindar asistencia consular y proteger intereses, asesorar, informar de tus derechos y obligaciones, porque aún en un país como Estados Unidos, en donde una persona pudiera llegar sin documentos, sin visa, sin estatus legal,
tiene derechos, la Constitución garantiza algunos derechos. Todo eso se conoce como el Bill of Rights, que está entre la primera y la 10ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos. También si le quieren dar una revisadita, no estaría mal. Visitarte si te encuentras detenido o hospitalizado, brindar acompañamiento e identificar los medios para que accedas a representación legal, proporcionarte información sobre médicos y hospitales, expedir un pasaporte en caso de extravío o robo, y en caso de detención con tu consulado o embajada, vigila que las autoridades locales respeten tus derechos, proporciona información sobre ayuda legal e informa a tus familiares sobre la situación jurídica. Cosas que en esencia se ven muy simples, pero multiplicadas por la cantidad de población que hay en Estados Unidos, entonces imagínense de qué tamaño es la labor. Esto es para que se den una idea de cómo son las embajadas, donde a lo mejor sí se toman su brindis. Esta es la foto de nuestra embajada en Guatemala. ¿Vale? Esta es la foto de nuestra embajada en Cuba. En esta me tocó a mí estar algunos años, hace ya algunas semanas. Esta es nuestra embajada en Alemania, ¿vale? Este es nuestro consulado en El Paso, a lo mejor este sí lo he visto varias veces, ¿vale? Este es nuestro consulado en Barcelona, y aquí es bien interesante porque miren lo que está pasando en el frente del consulado. Una protesta, esto es cosa de cada 3 días en los consulados. Ahí está el movimiento 132, o sea que hace 6 años el consulado en Barcelona estuvo así. Bueno, son como unos 10 personas, no es mucho, pero imagínense las protestas en el consulado de Los Ángeles, son una cantidad importante. Entonces el cónsul y los funcionarios que están en los consulados tienen también que aprender a negociar con estas personas. Como nosotros pues también somos humanos, aunque no parezca, pues sí, nos han pasado las cucharadas en algunas ocasiones, ¿no? Entonces tenemos casos de compañeros que se han peleado con los reporteros y les han quebrado las cámaras y les han sacado los rollos y les han quitado las memorias, y pues eso no nos ayuda en lo más mínimo, ¿no? Al final de cuentas, como dicen, el que se enoja pierde. Entonces lo mejor es pues, permitirles que hagan su protesta, recibir el documento, porque generalmente traen un documento, hay que acusarles de que estuvieron ahí y pues invitarlos a la siguiente, que tengan otra cosa que quejarse en cortada del gobierno mexicano, pues que regresen. La verdad es que al final de cuentas un consulado y una embajada pues es la casa de todos los mexicanos, entonces también se puede ir a protestar ahí, siempre y cuando sea de manera respetuosa. Ya si empiezan a quebrar vidrios, a pintarrajear las paredes, ya cambia el asunto. ¿Okay? Esta es la sede bueno, está la Cancillería, estas Relaciones Exteriores en México. Es este edificio así de ese montón de pisos, para que ustedes se imaginen cómo se siente un temblor ahí arriba. Y una más. Esta es la parte de Tlatelolco. Esta parte es súper importante porque aquí es donde originalmente estuvo la Cancillería. Todavía hay algunas direcciones generales que están en esta parte de Tlatelolco. Mi dirección general está en esta parte de Tlatelolco. ¿Por qué es importante? Porque hay un tratado que se llama precisamente el Tratado de Tlatelolco, que se trata de... ¿No? ¿Nadie? ¿No sabe? ¿Alguien sabe de qué se trató el Tratado de Tlatelolco? Bueno, tarea. Prescripción del uso de las armas nucleares en América Latina. Es por eso que México es famoso en Latinoamérica por su diplomacia. ¿Sí? Y el que lo saque, páselo por WhatsApp a los demás. ¿Ok? Seguimos. Y estos son ustedes cuando nos vayan a visitar a México. Ya están tomando una foto. Seguimos. Bueno, hasta aquí todo lo que hacen los consulados y las embajadas. En esencia, no sé si tienen algún comentario, duda, sugerencia. ¿Todo claro? Sí. Sí, o sea, ¿qué diferencia hay entre una embajada y un consulado? Bueno, la embajada pues lleva la relación diplomática con un país. La embajada es la oficina más importante de México en ese país. En el caso de Estados Unidos, la oficina más importante de México es la embajada en Washington. Y los consulados, mientras tanto, pues atienden, como su nombre lo dice, las relaciones consulares, que son básicamente asegurarse de que a los mexicanos se les respeten sus derechos en esa jurisdicción. Nosotros le decimos circunscripción, pero es una palabra muy complicada y rara. Pero en esencia eso es.
la relación diplomática, los acuerdos binacionales o multilaterales que involucran a México y a ese país se llevan a través de la embajada. Los acuerdos regionales se llevan en los consulados. Básicamente eso es. Sin embargo, hay consulados muy importantes, como acabo de decir. La oficina más importante pues, es la embajada en Washington. Pero imagínense el tamaño del consulado en Los Ángeles, o el consulado en Chicago, o el consulado en Houston. Son oficinas sumamente importantes que pudiéramos decir que están a la par de la embajada. Depende de la cantidad de población que viva en esa ciudad. ¿Algo más relacionado con la atención y servicios consulares, lo que platicamos hasta este momento? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ya supieron de qué se trató el Tratado de Tlatelolco? Ok, vamos a hablar del servicio exterior. Esta parte creo que les interesaría, espero que no se duerman mucho. ¿Qué es el servicio exterior? Pues es el cuerpo de funcionarios del Estado mexicano que se encargan de desarrollar la política exterior que manda el Ejecutivo. Depende de él, como dice ahí, y está administrado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. En esencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores nos dice a dónde vamos, dónde trabajamos y qué hacemos, y hasta cómo nos sentamos. Dale. El servicio exterior se integra de dos ramas: la rama diplomática consular y la rama técnico administrativo. La rama diplomática consular se encarga de defender los intereses de México ante los demás estados y en los organismos internacionales. Debe fomentar el prestigio de México y promover el conocimiento de la cultura nacional y de fomentar las relaciones entre México y los demás actores internacionales. Por su parte, la rama técnico-administrativa, que también es una rama igual del Servicio Exterior Mexicano, pues se encarga, como su nombre lo indica, de desempeñar funciones administrativas, como puede ser el funcionamiento de la oficina en sí, la administración, las cuentas de la oficina, que haya luz, que todo el mundo tenga una computadora, que las computadoras sirvan, pero también trabajan mucho en lo que tiene que ver con el contacto con las comunidades mexicanas. ¿Cómo se ingresa al SEM? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien lo ha intentado alguna vez? ¿No? ¿A alguien le interesaría formar parte del SEM? ¿Sí? ¿Más de 3? Bueno, entonces digo, si no, para ni decirles, ¿verdad? Ok, ¿cómo se ingresa al SEM? Bueno, pues todos nos imaginamos que a lo mejor sí conozco al gobernador dentro del SEM, porque si conozco a Peña Nieto, ya no, ya ni para qué, si conozco a, pues no sé quién va a ganar. Antes de ayer a las 7 de la noche lo tenía muy claro, pero ahora ya no está tan claro quién puede ganar. Bueno, no, eso no sirve. O sea, realmente, y se los digo sinceramente, el hecho de que seas hijo de alguien o pariente o familiar de alguien realmente no sirve mucho. Aquí la parte importante es que pases un examen de conocimientos. Ese examen de conocimientos pues está desarrollado en varias etapas. O sea, no es nomás un solo conocimiento lo que te van a evaluar, sino varios. Entrar al Servicio Exterior Mexicano implica pasar 3 etapas de exámenes. Y la primera etapa de exámenes tiene 4 exámenes, la segunda etapa tiene 3 exámenes, la tercera etapa tiene muchos exámenes porque es un curso en el Instituto Matías Romero. Rápidamente les platico. La primera etapa para entrar al Servicio Exterior Mexicano requiere de un examen de cultura general, que es donde llevan gran ventaja los internacionalistas porque el examen está orientado a las relaciones internacionales. Entonces, si estudiaron, si leyeron durante su carrera, pues ese examen debe ser así como fácil, ¿no? Sin problema. Aparte de ahí, pues tenemos el examen de inglés escrito, que pues tampoco podemos tener problema, pues sí. Y luego, después de ahí, tenemos un examen de español, que ese se ve bien fácil, ¿verdad? Bueno, ese es el peor de todos. Entonces, pues si se acuerdan cuando llevan gramática y español en la secundaria, en la prepa, en la carrera incluso, pues repásenlo. Y el otro examen es de un segundo idioma, aparte del inglés, el que ustedes quieran, entre los oficiales de la ONU. ¿Y cuáles son los idiomas oficiales de la ONU? ¿Alguien sabe? Alemán, francés, chino mandarín, correcto. Árabe, muy bien. Español y japonés.
Cualquiera de esos ya están del otro lado, nomás hay que pasarlo, está fácil. ¿Y cuántos llevo? ¿Llevo 4? Esa es la primera etapa. Entonces, generalmente la primera etapa va muchos muchachos, así como ustedes, que hasta antier ustedes tenían cierta ventaja porque para entrar al servicio exterior había que tener menos de 30 años, o ventaja que tenían, pero ya no. Entonces ya le quitaron el límite de edad, entonces ya cualquier persona que quiera entrar al SEM, aunque tenga los años que quiera, puede intentar. Si pasan esa etapa, porque son eliminatorias, los primeros promedios pasan a la siguiente etapa. La siguiente etapa pues integra de otros 4 exámenes. Es un examen, ¿qué era? Un examen oral de inglés, si ya te entrevistan en inglés, una entrevista en español con funcionarios de la Cancillería, un examen psicológico, quieres saber si estás lo suficientemente loco para entrar al SEM, y el otro examen es un ensayo. ¿A quién le gusta escribir? Okay, a los que les gusta escribir tienen una gran ventaja. ¿Por qué? Pues se llama diplomacia. Finalmente, al final de cuentas, ¿qué es la diplomacia? Un diploma. ¿Y qué es un diploma? Un documento. ¿Y qué es un documento? Algo que se redactó. Entonces, si lo que más hacemos los diplomáticos es redactar, no es WhatsApp, sino redactar. Entonces, los invito a que redacten, pongan sus ideas en blanco y negro. Realmente no es otra cosa más que contar lo que está sucediendo. No se trata de que lo hagan con palabras rebuscadas y ni que nadie lo entienda, más bien al contrario. Entre más sencillo, entre más fácil sea eso de entender, pues tienen más posibilidades de éxito. Luego de esa etapa, si son de los afortunados que pasaron, para que se den una idea de cómo es el embudo de la primera etapa, bueno, los documentos los mandan unos 3.000 jóvenes, 3.000 personas, ya ni jóvenes ni no jóvenes, unas 3.000 personas. Al examen, después de revisar los documentos, se aceptan alrededor de 1.500 personas. A la segunda etapa pasan alrededor de 150 personas. Y a la tercera etapa pasan entre 25 y 50 personas. Entonces sí está fuerte el embudo. Incluso son muchachos de toda la República, incluso algunos que viven en el exterior. Luego de ahí, si ya fueron de los afortunados que pasaron, pues van directamente al Instituto Matías Romero. ¿Alguien ha oído hablar de ese instituto? ¿Sí? Ok, pues a mí me gustaría mucho que en alguna ocasión ustedes tuvieran la oportunidad de ir a visitarnos ahí en México, al Instituto Matías Romero, para que supieran lo que sucede. Pero en esencia lo que hace el Instituto Matías Romero es que prepara a los diplomáticos. Nos da cursos, nos obliga a estudiar, nos pone a leer, nos exige que publiquemos, en fin, nos trae como sus alumnos, y eso lo hace no más toda su carrera, o sea, de aquí hasta los 70 años. En el Matías Romero les van a poner en aulas igual que están ahorita ustedes, y les van a poner exámenes, y pues hay que pasarlos todos. Ahí sí no se pueden dar el lujo de reprobar, porque si reprueban quedan automáticamente eliminados del proceso de ingreso. Es difícil que suceda porque se supone que ya se eligió a las personas que no van a reprobar, pero sí ha sucedido. Entonces, no le digan como el Cruz Azul, no canten victoria antes de tiempo. Este es un ejemplo de un examen con preguntas pues muy sencillas. Por ejemplo, dice: ciudad que floreció en el Valle de México tras el abandono de Cuicuilco. Pues te digo, acá está fácil, ¿no? Además está subrayada en negro, pues está fácil. Entonces, imagínense un examen así de 100 preguntas. Creo que les puse la liga, ¿no está la liga? A ver, dale uno más, por favor. Este es el material de estudio. O sea, todas las preguntas pues están en estos libros, nomás hay que leerlos. Está fácil. Este es un pedacito del material de estudio del proceso de ingreso de este año, que inicia en mayo. Allí alcanzó a ver 7 documentos. Entonces es una parte muy pequeña. La verdad es que cada vez que recomiendan bibliografía, recomiendan por lo menos 60 títulos. Entonces, pues, una discusión de leer, muy fácil, no tiene mayor ciencia. Aquí abajo les dejé la liga, no sé si después ustedes quieren entrar. Incluso ahorita si googlean concurso de ingreso al Servicio Exterior Mexicano, ahorita está uno en proceso. Les digo, la primera etapa va a ser en mayo.
Ya pasamos la etapa de que los muchachos mandaron su currículum, ya se les seleccionó y ya están listos para su examen. Y ahí está este material para que lo revisen si ustedes gustan. Y ya acabamos. Y estoy a sus órdenes. Este es mi correo electrónico. Si tienen algún comentario, pregunta, sugerencia, con toda confianza, por favor, pueden decir. Si ahorita tienen un comentario, pues hablen ahora o no. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado cónsul Gamaliel Bustillos, por compartirnos su conocimiento y experiencia de su papel como diplomático y representante de nuestro país. Gracias. A continuación, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hace entrega de un sencillo reconocimiento al cónsul, así como al delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y para ello pues tenemos aquí a nuestro director. Asimismo, los integrantes del grupo de diplomacia harán también una entrega de un emotivo presente al cónsul Gamaliel Bustillos. Jóvenes, por favor, pasen. Muy buenos días, queremos hacer entrega de este sencillo pero sentido presente. Les pido a mis compañeros se pongan de pie. Estimado cónsul, la comunidad estudiantil y en especial los estudiantes del grupo de diplomacia queremos hacer la entrega de este sencillo obsequio, mismo que desde este momento lo distinguirá si usted acepta como nuestro asesor distinguido del grupo estudiantil diplomacia. Bueno, asimismo también los queremos invitar pues a todos los estudiantes de la facultad, quien se quiera unir a nuestro grupo. Lo vemos más como un grupo de estudio para prepararnos precisamente para estos exámenes, pero también organizamos pues viajes que nos dan conocimiento y conferencias para que aprendamos más. Igualmente pues claro que es un compromiso grande y vamos a trabajar en ello. Muchas gracias. Realmente me siento muy honrado por la iniciativa. Me parece muy interesante. Creo que lo estuvimos comentando al principio de esta mañana con el doctor Paniagua, que en las filas de servicio exterior no hay muchas personas de esta región, no vemos muchos chihuahuenses, somos unos cuantos, y sin embargo hay facultades que se dedican a este tipo de estudios, pero no hay el interés o no hay el mecanismo para prepararse. Entonces, con esta iniciativa a mí me queda clarísimo que el interés sí está, y yo con todo gusto pues, estoy a sus órdenes. Ahorita estoy en la Ciudad de México, posteriormente estaré quién sabe dónde, pero también estaré a sus órdenes. Y si ustedes tienen el compromiso, lo que sí les garantizo es que si ustedes tienen el compromiso, tienen que estudiar. No hay manera de entrar a su historia sin estudiar. Eso sí, no tiene, como les dije, nomás hay que leer 60 títulos y hay que hacer unos 30 ensayos antes de entrar, pero de ahí fuera pues, no es difícil. Entonces, si van a entrar, piénsenlo bien, es un compromiso, es como entrar al SEM, es un compromiso de vida. Dice la gente, es un estilo de vida, más que un estilo de vida, es un compromiso de vida. Requiere, sí es una vida muy bonita, sí conocen muchos lugares en el mundo, sí conocen gente muy interesante, sí anda uno de aquí para allá, de vez en cuando sí se toma uno las copas con el embajador de Rumania, pero más que nada es un gran compromiso, y es un gran compromiso para la comunidad mexicana. Cuando uno los ve, cuando uno va a un consulado móvil y ves a esas personas que vienen todas sudadas del campo, que estuvieron 8 horas trabajando desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y que tienen la intención de arreglarle la vida a sus hijos, que están haciendo eso por sus hijos, más allá de por su país, por sus hijos,
realmente donde te das cuenta que no puedes tú ir a perder tu tiempo a esos lugares, tienes que ir a ayudarles. Entonces, pues es una invitación abierta, ojalá logremos obtener frutos de esta iniciativa que en principio me parece excelente. Muchas gracias. Como llegamos al final de este evento, les agradecemos a ustedes, integrantes de este presidio y de esta inauguración, y les agradecemos también a todos ustedes la presencia en este evento inaugural. Gracias.